Los textos, búsquense Mateo capítulo 11, unos textos bien conocidos, hermano. Yo creo que ya lo pueden de memoria. Probablemente. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, hermano. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Y dice la palabra, como está escrito en el nombre de Jesús. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito Dios, gracias a Dios. Pues, Amén. aquí ha puesto el Señor que le damos esta tarde unos textos bien conocidos, unos textos que los hemos oído varias veces, pero que hoy los vamos a recordar nuevamente. Pues gracias a Dios al Señor, pues yo cuando ustedes cantaban, yo mejor me daban ganas de cantar, porque no entiendo la palabra de Dios, me cuesta entenderla. O sea, el Señor me da algunos a veces algunas ¿cómo les dijera? Unas iluminaciones, o cómo se dice, con un pensamiento, pero de repente, o sea, cuando los oigo cantar, me gozo, me alegro. Entonces, pues más como cantaban, que es una sola voz, se oía como un pueblo pidiendo una necesidad. Así dice la palabra de Dios, que cuando nosotros, cuando el pueblo se une, pues el Señor más se acerca, más contesta. Así que gracias a Dios, pues dice, el Señor Jesús hablaba estas palabras y les hablaba en aquel tiempo a los siervos, como dijéramos, a los seguidores de él. A eso se dirigía con estas palabras. Pero esta palabra es para todo tiempo. Esta palabra es para este tiempo, para ese tiempo y para los tiempos venideros. Porque el Señor Jesús, Él quiere que todo hombre se arrepienta. Él quiere que todos se entreguen. Ellos quieren que todos tengan conocimiento de la palabra de Dios. Que todos sepan que Él existe y que Él es el único Salvador y el único Creador. Que no hay otro fuera de Él, que Él es el único Dios. Así que por eso pues, leíamos estos textos. No voy a hablar del Dios de uno, sino quiero hablar de cómo está escrito, cómo dice aquí. Entonces dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pues así decía el Señor en aquel tiempo, hablándole a la gente, llamando a la gente, pero también por el medio del profeta Isaías. Decía en Isaías 55:3, lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Bendito Dios. Y dice en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Así decía el profeta Isaías, que él iba a ser, o sea, por medio del profeta Isaías, decía que vinieran a él, dice que oyeran, dice que pusieran atención, dice, inclinad vuestro oído, oíd, dice, venid a mí, dice, oíd y vivirás, dice. O sea, él decía que si el pueblo oía, que si el pueblo escuchaba, que si el pueblo ponía atención a la palabra de Dios, a lo que él decía, iban a vivir. Iban a vivir. Pero si no ponían atención, iban a morir. Porque Isaías hablaba del suceso del Señor, que pusiera cuidado a lo que venía. Entonces, y decía que pusiera cuidado, iba a ser un pacto con la gente como el que hizo
con David. No quisiera alguien, la gente, que tener un pacto como que el que tuvo con David, cómo se portó, cómo el Señor hizo con David, cómo cuidó a David, cómo dirigió a David, cómo hizo David en esos tiempos por medio del Señor, que fue el Señor quien lo dirigió. El Señor dirigió a David y hizo un pacto, le hizo un pacto con él, y en realidad David le fue muy bien. David le fue muy bien. Entonces dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes que digamos, la misericordia firme que hice con David. Así como hice con David, así quiero hacer con ustedes. Así quiero tratarlo a ustedes, así quiero guiarlo a ustedes, así quiero ayudarlo a ustedes. Así como ayudé a David, así quiero que el pueblo sea. Así quiero que todos mis hijos sean, que todos sean guiados por el poder del Señor. Así decía Isaías. Y entonces dice Jeremías 31:25. Faré, dice, al alma cansada, dice, y saciaré a toda alma entristecida. Oiga, esto dice Jeremías por medio del Señor, que dice que Él iba a satisfacer a toda alma cansada, a toda alma entristecida, el que estaba entristecido, el que estaba cansado, el que ya sentía que la vida no tenía rumbo, que ya no tiene dirección, que ya no siente que no siente gozo, que no siente alegría. La gente de afuera va. O sea, nosotros es que sentimos gozo, nosotros nos alegramos en que la gente oiga, en que digan, uy, cómo cantan los hermanos, pero nosotros nos gozamos, nos alegramos, y así se alegraba el pueblo del Señor. Así se alegraba en el tiempo del Señor también, porque en el tiempo del Señor no andaba guitarra, vamos. Nadie andaba guitarra. Nadie andaba ni una clase de instrumento andaba. Qué descuidado el Señor, bien descuidado. Entonces, pero dice la palabra de Dios aquí, dice el 25 decíamos, vamos. Sí, 25. Dice, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Oiga, porque el Señor es el quien llena, el que consuela, el que alegra. No es la música, en realidad la música alegra la carne. La alegra la carne, pero ¿quién llena el corazón? ¿Quién llena el vacío? ¿Quién satisface? Es el Señor Jesús. Él es el que nada más lo hace sentirnos bien, nos hace sentirnos conforme con lo que tenemos, vivir conforme con la vida que llevamos. Porque la vida en el Señor es bonita. Pero con el Señor. Pero sin el Señor es un problema. Porque aquí podemos ver a gente que estemos con el Señor. No va. Que digamos que estamos con el Señor, pero la vida ya no la sentimos. Ya no la sentimos razón. Ya no la sentimos igual. Pero el Señor nos ayuda a nosotros a que sintamos, nos sentimos felices. ¿Quién se siente afligido? Con el gozo de la salvación. El gozo de la salvación, dice. Le dijo, Pablo estaba bien enfermo y le dijo al Señor, bástate, le digo. Eso te llena, eso te satisface, eso te hace feliz, le dijo. Y allí lo demás, le dijo, aquí va a quedar, aquí va a perecer. Entonces dice el texto, porque satisfaceré, dice, el alma cansada, dice, y saciaré a toda alma entristecida. Todo el que está triste, todo el que está afligido, todo el que no le sientas ya sentido a la vida, puede acercarse al Señor, puede buscar al Señor. Pues aquí los hermanos se reúnen seguiditos el miércoles y sábado. Miércoles y sábado, pues yo, primera vez que venía, nos decía hermano Ever, vamos allá, digo, hermano Nelson, ¿me conoce? Pero sí, yo le dije que yo había venido a ver, hermano, pero no se acuerda. Ajá, se acuerda, pero solo a dar un fuerte aquí, llevamos unos manguitos en una ocasión, pero de ahí a dejarlos parece que vino, no me recuerdo ya, pero total que habíamos venido. Entonces, pero sí, tenía tiempo de no venir acá por la zona, pero gracias a Dios el Señor esta vez me trae. Entonces, dice el texto que tomamos de base.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice. Oiga, dice, venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que están trabajados, yo los haré descansar, dice. ¿Trabajados de qué? De la vida que llevan, del pecado, trabajados en el pecado, sufridos en el pecado, no tiene sentido, la verdad, la vida afuera no tiene sentido, no tiene rumbo, siempre hay un vacío, siempre siente algo que le hace falta a uno en el corazón, y es el Señor Jesús, y eso es lo que llena el Señor Jesús. Entonces dice, venid a mí todos los que estáis, dice, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dice, oiga, yo los haré descansar. En el Señor hay descanso, en el Señor hay seguridad, en el Señor hay felicidad, en el Señor hay futuro. No que vamos a tener dineral, no que vamos a tener grandes terrenos, sino que el Señor nos va a alegrar nuestro corazón, nos va a llenar nuestra alma. Él nos conforma, y como dije, Él nos conforma, Él nos satisface, Él nos llena, y nosotros alegres con lo que tenemos, felices con lo que tenemos, con ganas de adorarle, de buscarle, de ir a las reuniones. Pues nosotros siempre pensamos, no más que todas las reuniones, yo sé que todos los hermanos, tanto como piensa aquí de nuestros hermanos ancianos, así piensa todo el pueblo de andar en las reuniones. Hay hermanas que no se quedan, no tienen nada que hacer, no, porque el deseo de servir al Señor, de buscar al Señor, de honrar al Señor, de alegrarse en el Creador, en quien los ha formado, en quien los ha hecho, en quien los ha traído a este mundo, pues esa es la bendición para ellos, esa es la alegría para ellos. Entonces dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi yugo. El yugo, ustedes conocen qué es un yugo, saben qué es un yugo. El yugo pues se le pone a los bueyes. ¿Sí? ¿Lo conocen? Sí. El yugo se lo pone a los bueyes. En el tiempo antiguo se lo ponían a los carruajes. No sé si vieron, antes había carruajes que lo llevaban por caballos, con mula o algo así, y allí llevaban el yugo. Entonces eso lo llevaban para jalar iguales. Pero sin embargo aquí ahora dice el Señor, llevad mi yugo, pero el yugo del Señor es fuerte. Pero ¿por qué dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí? Porque si nosotros llevamos el yugo con el Señor, Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir. Nosotros vamos a hacer lo posible y el Señor lo imposible. Porque el Señor es el que nos va a dirigir, el que nos va a ayudar, porque nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros no podemos ni hablar podemos. Pero el Señor es el que nos ayuda para poder hablar algunas palabras, para poderlos dirigir. Si no fuera el Señor, pues nosotros no camináramos. Nosotros callados estuviéramos. Pero el Señor es el que nos ayuda y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros si llevamos el yugo, imagínese que, póngase a pensar usted con el yugo del Señor, ¿lo aguantamos nosotros? Si no es el Señor, no lo movemos. Si no por el Señor no estuviéramos aquí. Si no por la misericordia de Dios no estuviéramos acá. Estuviéramos a ver a dónde perdidos, ya no existiéramos. Ya solo esperando la condenación. Pero el Señor le dice a los vecinos en esta tarde, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que soy manso y humilde. Aprenderse. Pero ¿cómo podemos aprender? Solo en el Señor. Si nosotros no nos dejamos guiar por el Señor, no vamos a aprender. Lo mismo vamos a hacer todo el tiempo. Como decía el mismo Macarito, decía un hermano. Pero nosotros vamos a ser iguales todo el tiempo. O sea, pero con el Señor, nosotros Él nos puede guiar, Él nos puede hacer diferente, nos puede llevar por el camino de justicia. Él es el que nos dirige, pero porque nosotros no podemos dirigirlo. Entonces dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice, y haréis descanso para vuestra alma. ¿Dónde os decía descanso para vuestra alma? Solo el Señor. Solo el Señor. Fuera el Señor, ¿quién? Pregúntele a la gente cómo se siente. Afligida, preocupada.
Preocupado. Y qué calor, dice. Bueno, nosotros también decimos. Qué calor, dice. Pero cumplimiento. Es cumplimiento, tiene que cumplirse. Y esto no es nada al juicio y lo espera todavía la gente. Más sin embargo, nosotros queremos huir del juicio. Más sin embargo, esa es la lucha de nosotros por salir de ahí. Así que dice la palabra de Dios. Y hallará descanso para vuestras almas. Como dije, en el Señor es el lugar donde se da descanso. Fuera del Señor no hay descanso para nuestras almas. Fuera del Señor no vamos a sentir nada. O sea, nos vamos a sentir afligidos, preocupados, desaventurados. No sé cómo decirle, pero sin el Señor nosotros vamos a sufrir. Sí, desdichados. Sí, nosotros sin el Señor, pero con el Señor, porque Él es el que nos ayuda. Si no fuera el Señor, pues no estuviéramos, como dije acá, no estuviéramos en este lugar. Y entonces dice, porque mi yugo, dice, es fácil. Qué raro que fácil el yugo con el Señor. Si el Evangelio no es tan fácil, no es comida ni bebida. Dice. Pero ¿por qué es fácil en el Señor? Porque el Señor lo ayuda. Porque el Señor nos dirige. Porque el Señor nos apoya. Porque el Señor no nos deja. Porque el Señor nos anda cuidando. Porque el Señor nos guía donde quiera que vamos. Si no, el Evangelio fuera difícil. Si no, no nos acercáramos, ni fuéramos a los lugares de reunión. Pero el Señor es el que nos ayuda. Él es el que nos dirige. Sí, así es que si algún amigo quisiera buscar este camino, pues acá están los hermanos. Miércoles y sábado. Entonces dice, porque mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Qué galán, qué bendición, pero ¿quién? ¿Con quién? Con el Señor. Solamente. Con el Señor es la bendición, porque si el Señor no quiere a nadie, pues no le toque el corazón. El Señor, porque el Señor es el que ablanda el corazón. El Señor es el que toca a las personas. Pero si el Señor no toca, en vano. Pero cuando el Señor quiera, entonces van a acercarse la gente aquí y van a decir, porque dice también Isaías, venid luego, dice, y estemos a cuenta. Venid luego y te borro la cuenta. Y amistémoslos, hagámoslos amigos, seamos como fuimos con mi hijo Abraham, como fui con mi hijo Jacob. Hagámoslos amigos, dice. Así dice la palabra de Dios. Amistémoslos, dice. Venid luego, no te tardáis, no te hagas el sordo, no te hagas el olvidado, que yo te estoy buscando. Así dice la palabra de Dios. Así dice, comerás del bien de la tierra. Venid luego, dice, y te irá bien. Pero si el hombre sigue haciendo el oído sordo, si el hombre siente el llamado de Dios, si el hombre oye la palabra de Dios y no la entiende, problema de él. Pero nosotros hablamos lo poquito que el Señor nos da. Porque el Señor eso nos da para que digamos, y eso no es que nosotros lo sepamos, lo hemos aprendido, ni nada, sino que el Señor nos da unas pocas palabras. El Señor, pues entonces dice, venid luego, dice, y estemos a cuenta, dice. Yo te borro las cuentas, yo me olvido de lo que has hecho, de todo lo que ha pasado, y yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar, te voy a dirigir, y conmigo vas a poder caminar. Conmigo vas a poder caminar en el camino del Señor. Así que, hermano, si alguien habrá cerca, pues puede acercarse aquí entre los hermanos, pues yo hasta aquí voy a leer. Si alguien ha sentido del Señor, pues aquí puede buscar a los hermanos. Así es que hasta aquí mi participación y el Señor Jesús les bendiga. Amén.